Hola gente, ¿cómo andan? Esta va a ser como la segunda parte del video después de la introducción del video anterior y que vamos a hablar unos temas que son también importantes, un poquito más complejos, pero que sin lugar a duda al final de cuentas también va a ser diferencia para la planificación de nuestros tiros en Golf Clash. Golf Clash utiliza un sistema de física bastante interesante, donde el viento y demás afecta tal cual lo dice y de manera bastante realista, si queremos hablarlo así. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estamos haciendo el tiro desde un punto A a un punto B que se encuentra más abajo, o sea, con, vamos a decir, una inclinación hacia abajo en el terreno, si el punto A está más arriba que el punto B, eso quiere decir de que la bola va a viajar más tiempo en el aire que si el punto A y el punto B estuvieran a la misma altura. Así como si el punto A está por debajo del punto B, o el punto B está por arriba del punto A, que es lo mismo, eso quiere decir que la bola va a tener que viajar menos tiempo, entonces nos va a afectar menos también el viento. Por eso, cuando nosotros estamos pegando desde un punto A a un punto B que está más abajo, vamos a tener que añadir un porcentaje al cálculo final del sistema de anillos. Entonces, si estamos frente, por decirle, tenemos que agregar un 10%, en vez de 2, va a ser 2.2. Quizás no parece mucho, y por eso en vientos por ahí muy bajos, eso quizás ni lo notemos. Pero a partir del circuito 8, 9, donde el viento ya comienza a ser un poquito más elevado, estas pequeñas modificaciones que quizás no nos damos cuenta en circuitos más bajos van a tomar cada vez más y más consideración. Va a haber veces que si uno no supiera esto, pasa porque me ha pasado que yo calculaba, sabía bien el sistema de anillos por viento, todo, calculaba 2.2 anillos y la bola no iba donde yo quería. Y era simplemente porque entraba en juego la elevación del terreno, que era algo que yo no tenía idea que, siquiera existía en Golf Clash. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del hoyo del torneo, ¿sí? Nosotros estamos pegando desde un punto A a un punto B, donde este punto B está más alto que el punto A, ¿sí? Podemos esto mirarlo con la cámara al girar, pero bueno, de vuelta, esto ya hay gente que ya ha probado, ¿sí? De que se ha dado cuenta que se da cuenta que al pegar sin agregar nada, la bola no pegaba en el lugar que tenía que ser. Así que van agregando, restando, sumando y finalmente sacan qué elevación tiene cada circuito de acuerdo al golpe, ¿sí? Eso hay guías donde ustedes pueden ver, después voy a dejar la página, donde más o menos pueden ver cómo es la elevación del terreno en cada circuito, en cada hoyo, ¿sí? Pero en este caso, como este punto B está más alto, la bola viaja menos, entonces yo tenía que restar un 30% al valor final del sistema de anillos. Y es bastante, por decirles, por ponerles el ejemplo si yo con 9 de viento, con el sniper, más o menos es 1.1, yo tenía que retroceder casi que 9 anillos. Sin embargo, si yo a eso le resto un 30%, resulta que en realidad tenía que retroceder solamente 7 o 7.2. Y estamos hablando de diferencia de casi 2 anillos, que es muchísimo a la hora de querer invocar esa segunda bola. Entonces vemos que con vientos de más de 4 o 5, esto ya comienza cada vez a ser más relevante. Y el segundo punto que quería mencionar es el tema de ver, de la influencia de dónde pega el viento en relación a nuestro golpe. Tenemos que acá tenemos un ejemplo de un viento que golpea, que va de derecha a izquierda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que nuestra bola
si nosotros no tocáramos nada, por más que calculemos bien este punto, y acá entra en juego el segundo bote, automáticamente el segundo bote va a picar acá, no tanto, ahí, más o menos. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un viento de más de 5, el golpe se va a afectar, depende del lado del viento que se golpee. Por darles otro ejemplo, supongamos que acá tendríamos un viento que será un tailwind, o sea, que empuje para adelante, ¿sí? Que la flecha esté mirando para adelante, ¿sí? Vamos a ver que empuja para adelante. En vez de el segundo golpe picar ahí, el segundo golpe picaría ahí. Y así sucesivamente. Si tendríamos un tailwind, un backwind, la bola en vez de picar donde nos muestra la guía, que las guías, acuérdense que es sin viento, o sea, el juego no sabe el viento, vamos a decirlo, la guía que nos muestra al principio no tiene en consideración el viento, quizás ese tiro pegaría ahí. ¿No les ha pasado alguna vez que su segundo pique estaba muy cerca de algún rough y que ustedes calcularon bien el viento y todo, y sin embargo ese segundo tiro pegó en el rough? Y ustedes dicen, pero ¿por qué si la guía me mostraba que eso no iba a pasar? Y bueno, justamente porque probablemente hayan tenido alguna diferencia del viento para el segundo pique, que es esto, que de acuerdo a la dirección, ¿sí? Entonces, si tenemos un viento de izquierda a derecha, ese segundo bote o pique picaría ahí. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Simplemente añadiendo aproximadamente 1 de side spin. Entonces, tenemos que acá, se van a dar cuenta, a ver, voy a tratar de buscarlo. Se van a dar cuenta que yo, para contrarrestar, pongo un side spin a la derecha, justamente para tratar de contrarrestar ese viento que nos está golpeando de derecha a izquierda. Acá fíjense lo que yo les digo, más o menos así calculamos, no les quiero mentir, pero no tengo acá la referencia. Más o menos. Sí, son más o menos 7 que retrocedí con menos 30% de elevación. Si bien pegué excelente, no estaba muy preocupado por el excelente porque de igual manera teníamos un funnel acá que nos ayudaba. O sea, ya sea que pegué perfecto o excelente, en este caso no me iba a afectar para el tiro que teníamos calculado. Pero, como se dan cuenta, agregué ese side spin a la derecha que compensaba por el viento que soplaba de derecha a izquierda. De vuelta, esto también va a depender de algo bastante lógico, que es la distancia de tiro que estamos haciendo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la afectación del viento en un tiro con un palo de madera, como es el sniper. Entonces estamos hablando que la distancia es bastante importante, 170, 180 yardas, a que si hacemos un tiro con un hierro corto, por ejemplo, como el Thorn o el Hornet, donde ahí no va a... como la distancia que viaja la bola es poca, en muy pocos casos vamos a tener que compensar por más que tengamos un viento alto, ¿sí?
mucho menos en un wedge, o sea, en un tiro con un wedge. O sea, esto sería básicamente para lo que es los drivers, o sea, el tiro con el driver, tiro con los palos de madera o los wood club y con los de hierro largo. Hasta ahí, yo creo que hasta esa distancia se justifica compensar cada vez que supere el viento más o menos 5 o 6, compensarlo con uno de side spin para el lado contrario. De vuelta, si estamos hablando de un tailwind o un backwind, tenemos que saber que tenemos que agregar una rayita de topspin o una rayita de backspin si es que tenemos tailwind, porque tenemos que jugar con ese efecto contrario para tratar de que nuestro segundo pique sea realmente donde lo planificamos y no se modifique tanto por el viento. Así que bueno, eso sería más o menos. Por ahí es muy difícil explicarlo con algún video, tienen que ir viéndolo ustedes de acuerdo al circuito, de acuerdo al hoyo, eso va a modificar, pero hacia grandes rasgos, vientos de más de 5 o 6, más que nada con lo que es de derecha izquierda, izquierda derecha, que por ahí es donde en los tiros eso de precisión nos van a modificar un poco, tratar de compensarlos con un side spin. Y para el tema de la elevación del terreno, de vuelta hay algunas páginas interesantes donde más o menos nos explican. Yo creo que es más que nada está bueno saber o tratar de aprenderse en más que nada los tiros de desempate, que son muchas veces el tiro final que nos va a decidir si ganamos o no esa partida, y que bueno, donde necesitamos la mayor precisión posible, ya que en general es relativamente fácil llegar llegar con empates al final de cada hoyo, y la mayoría de los partidos se definen en el desempate. Entonces, como hay cierta cantidad de desempates por circuito, no está mal ver en los que realmente se modifica por la elevación del terreno, para así tener mejor chance de dejar ese tiro final en la menor cantidad de yardas posibles del hoyo. Así que espero que les haya servido esta información y será hasta la próxima.